Por el Grupo Mixto, pero muchas gracias en todo caso. Señora ministra, buenas tardes. Es verdad que el orden del día de esta comisión... Perdón, es que estaba tan obsesionada con decir bien su apellido vasco que, que estaba pensando en vasco. Disculpe. Bueno, buenas tardes en primer lugar a la señora ministra. Es verdad que el orden del día de esta comisión y el hecho de acumular diferentes peticiones de comparecencia en una única permite no abordar en profundidad ninguna de las cuestiones que por sí misma creo que tiene la entidad como para poder abordarlas en mayor profundidad. Al final suele pasar que la mayoría de las cosas se despachan sin apenas decir nada sustancial en la materia. En todo caso, del caso Villarejo, yo voy a ser muy breve en esto. Yo le diré que, desde mi punto de vista, si bien es grave lo que en las grabaciones se dice y se encubre, lo es más, a mi modo de ver, el tono de complicidad que existe entre jueces y fiscales con las cloacas del Estado. Ahonda en la percepción, al contrario de lo que usted dice, de que hay mucha gente que creemos que no existe verdadera división de poderes. Y es verdad que añade también dificultades serias para creer que aún así, aun a esa complicidad, jueces y fiscales luego en la Audiencia Nacional actúan con imparcialidad. Algunos, la verdad es que hace décadas que venimos pidiendo la desaparición de la Audiencia Nacional como heredera y continuidad que es del Tribunal Redondo del Público del franquista, que, como vemos, actúa en connivencia con las cloacas del Estado, que de la mano de personajes, lo voy a definir así, como el señor Villarejo, se han venido dedicando a recabar información sin control judicial, información que hoy guardan si eres aliado, pero mañana filtran cuando uno pasa a ser enemigo o adversario. Es la foto de ese encuentro, a mi modo de verlo, verdaderamente grave, lo que ilustra un proceder que quizás quien mejor lo definió fue Felipe González, cuando, en relación con la llamada guerra sucia, dijo aquello de que el Estado de Derecho también se defiende en las alcantarillas. Dicho esto, yo me voy a centrar en la cuestión por la que les pedí la comparecencia hace ya unos meses, primero al Partido Popular y posteriormente, cuando cambió el Gobierno, al Partido Socialista, que también está íntimamente relacionado con la actuación, el proceder en la Audiencia Nacional, ¿no? Usted lo ha mencionado, en febrero de este año es cuando se conoció esa sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos que condenaba a España por trato inhumano y degradante a Igor Portu y Martín Sarasola, que fueron detenidos en enero del 2008. Por cierto, luego hablaremos, después de ese protocolo que usted mencionaba, que era del 2007. Un acuerdo que fue adoptado en el Tribunal Europeo por unanimidad, aunque es verdad que 3 de los jueces emitieron un voto particular porque querían ir más allá, porque creían que no había que hablar de trato inhumano, sino que había que hablar directamente y sin tapujos de torturas. Y con esta ya van 9 las sentencias que le han llegado desde el Tribunal Europeo al Estado español, si bien es verdad que esta es la que habla de trato inhumano y las anteriores hablaban de falta de investigación. Por cierto, se lo recordé al ministro del Interior, 6 de ellas en casos instruidos por el señor Grande Marlaska cuando era juez en la Audiencia Nacional. Esta última sentencia, por tanto, entiendo que es clarificadora, que va mucho más allá que las anteriores, y por eso le hemos preguntado por escrito y le preguntamos ahora a la ministra si es que va a actuar el Gobierno en este sentido, ¿no? Porque es verdad que en el caso de Portu y Sarasola hubo una primera sentencia condenatoria por parte de la Audiencia de Guipúzcoa, por cierto, labor que la propia sentencia europea destaca. El Supremo posteriormente absolvió a los guardias civiles condenados y la sentencia de Estrasburgo, lo han dicho muchos juristas, se podría entender que es un varapalo a la actuación del Tribunal Supremo. Censura el proceder de este. Por eso le pregunto al Gobierno qué opina al respecto y espero que no me argumente la independencia de la justicia y la separación de poderes. Yo le pregunto también cuántas condenas más tiene que recibir un Estado para dejar de ocultar la realidad de la tortura, para acabar con la impunidad, con una audiencia nacional de por medio en la que se ha visto que ha sido sistemática. Es tal el manto de impunidad que se le ha ofrecido a las torturas que un subteniente de la Guardia Civil como Manuel Pastrana se ha permitido mofarse de los torturados, además de reconocer el uso sistemático de la tortura. Y ustedes han respondido por escrito a mi compañero en el Senado, Jon Iñarritu, y yo le pregunto si el Gobierno o la Fiscalía no deberían de actuar, porque se está reconociendo la comisión de un delito en esas declaraciones. Y espero que no me vaya a responder como por escrito diciendo que anima usted a los que pudieran haber sido torturados a denunciar, porque sabemos que sistemáticamente esas denuncias son archivadas. Apenas unos casos, poquitos casos han llegado a juicio. Este que mencionamos hoy es uno de ellos. Las denuncias son muchísimas más.
Hay diferentes números sobre los casos de torturas. Si podemos tomar como válido, por su seriedad, podríamos tomar como válido el dato del informe que se ha hecho por orden del Gobierno vasco, que habla ya de 4.000, aunque ya hay fuentes que hablan del doble. Y Paco Echeverría, precisamente un forense de prestigio, que es quien ha dirigido este trabajo, decía recientemente sobre los torturados entrevistados que la gente disimula más que simula. Le daba veracidad a los testimonios, veracidad que ha sido certificada además con el protocolo de Estambul. Por eso le pregunto hasta cuándo se va a seguir ocultando, sin actuar, o cuántas evidencias más hacen falta para actuar, por decírselo de otra manera. Y claro, tampoco me podría decir usted, igual que no me puede argumentar la separación de poderes, a mi modo de ver al menos, usted evidentemente argumentará lo que considere oportuno, tampoco me podrá decir que es que ustedes llevan muy poco tiempo en el Gobierno, porque es que lo poco que han hecho en este tiempo, o el poco tiempo que llevan, han hecho lo suficiente para que les delate. Nadie sabe todavía cuánto se van a dilatar los trámites para quitar las condecoraciones al torturador Viriel Niño, pero mientras tanto es invitado a una celebración en una comisaría. Por cierto, no sé si el Gobierno actual, que dice que no va a actuar como el anterior, va a cambiar la instrucción que se dio para no colaborar con la juez Servini, con la querella argentina y, por tanto, con un procedimiento abierto, entre otras, a esta persona por torturador en el franquismo. Le hemos preguntado también al Gobierno si va a retirar otras condecoraciones, porque las hay muchas, a agentes de franquistas, o si se va a limitar a este caso. Aún no hemos recibido respuesta sobre esta pregunta. Y a falta de respuestas escritas, lejos de quitar condecoraciones a condenados por torturas, además ustedes le han concedido una nueva a Manuel Sánchez Corbí, que fue condenado por torturar a Kepa Urra. Por tanto, mucho compromiso con los derechos humanos o con transponer todo lo que refiere a ello al ordenamiento jurídico, pero la actuación, la verdad, no retrata eso que usted dice con palabras. Recientemente, también, en una respuesta a unas preguntas formuladas al Gobierno en relación al informe emitido por el CPT del Consejo de Europa, nos decían que ustedes atienden siempre los requerimientos de organismos internacionales, como el Comité para la Prevención de la Tortura, y que en la medida de sus posibilidades iban también a hacer caso de las recomendaciones. Entiendo que esta frase es algo así como no decir nada, ni sí, ni no, ni todo lo contrario. Sí son más claros en otra petición concreta, la referente a la eliminación de la incomunicación, a la supresión de la misma de la legislación española. Es esta, además, una reclamación ampliamente realizada por organismos internacionales como CPT, por cuanto que la incomunicación no se ajusta a las normas internacionales de derechos humanos, que son de obligado cumplimiento para el Estado. También Amnistía Internacional lo viene exigiendo, porque también considera que incumple las obligaciones contraídas en virtud del derecho internacional. Sin embargo, ustedes afirman en su respuesta que, tal y como está hoy en día la legislación española, cumple con los parámetros de la normativa de la Unión Europea. No sé cómo esto es posible, y también con la Carta de los Derechos Fundamentales. Y es que la incomunicación implica restricciones muy severas de los derechos de las personas detenidas y ofrece un periodo de tiempo opaco, sin control real, que facilita la comisión de vulneración de derechos humanos. Le ofrece al menos un escenario que lo facilita o lo posibilita. No digo que automáticamente se vaya a dar, pero sí puede contribuir a ayudar a ello. Y es por ello que se viene demandando desde Europa abolir la incomunicación, no limitarse a fortalecer las garantías procesales, que es lo que viene a decir el Gobierno en sus respuestas. Pero además es que vienen pidiendo mucho más. Piden, junto con acabar con la incomunicación, permitir a la persona detenida no que se sepa que está detenida, sino hablar con su abogado sin presencia policial, contar con un abogado de confianza en los interrogatorios, que le examine un médico de su confianza, poder comunicar su situación a la familia, grabar las imágenes y la voz de los interrogatorios, realizar con prontitud investigaciones exhaustivas sobre todas las denuncias de torturas, porque la práctica de los últimos años, de los largos años, demuestra que la mayoría de los casos de torturas se han dado en periodos de incomunicación. Y a los hechos me remito. Ese protocolo que mencionaba usted del 2007 ni siquiera llega a todas estas medidas, digamos que se queda a medio camino, pero tampoco impidió ni las torturas de Porto y Sarasola, ni las torturas de otros que también denunciaron torturas a posteriori. En este caso concreto, además, porque llegaron a los tribunales, porque fueron sentenciadas en primera instancia y porque Europa ha dicho que hubo un trato inhumano para con estas personas. Y yo pregunto, si fuera cierto, como he escuchado muchas veces en este Congreso, que los casos de tortura son aislados y que obedecen a comportamientos individuales, ¿por qué un proceder idéntico en todos los gobiernos? Y me explico.
negación de la tortura, en caso de condena, en los pocos casos que se da, indulto y ascenso, cuando no, condecoración. Yo creo que esta es la mejor manera, termino, me quedan un par de frases, es la mejor manera, yo creo, de demostrar que la tortura se ha utilizado sistemáticamente con un objetivo concreto, por decisión oficial y general, no particular y aislada, y creo que si realmente este Gobierno dice tener un compromiso con todo lo que tiene que ver con los derechos humanos, no puede pasar de largo, después de 9 sentencias, por esta cuestión, con lo poco que ha dicho hoy y con las pocas palabras y el poco tiempo que le ha dedicado a la materia. Muchas gracias. Gracias. Ahora sí, el Grupo Parlamentario Vasco, su portavoz, el señor Legarda.